Hola, hoy el hombre de Guillermo Arriaga. Hola de nuevo, bienvenidos una vez más a este lugar donde platicamos de libros. Hoy quiero hablarles de El hombre de Guillermo Arriaga. Guillermo Arriaga es un escritor mexicano nacido en 1958 o 59, ya no lo recuerdo. Ya hemos hablado de él en este canal, pueden consultar videos sobre 3 de sus obras: Salvar el Fuego, que es la novela con la que ganó el premio Alfaguara en 2020, El Salvaje y Extrañas. Quienes lo hayan leído sabrán ya que Arriaga es un escritor de un oficio impresionante. Y en El Salvaje nos mete en la piel casi de un muchacho de una vida semi-marginal, precisamente salvaje dentro de la urbe, y en Salvar el Fuego hace una novela polifónica en la que entendemos que lo más importante, como dice en su epígrafe, tomado de Cocteau, lo más importante es salvar el fuego, es decir, salvar la pasión, salvar la fuerza, la intensidad de vida. Eso en Salvar el Fuego. En Extrañas, su oficio y su necesidad de investigar su oficio e incluso de ponerse a prueba en él, eh, lo llevó a entregarnos, afortunadamente, una pieza de narrativa intensa, impresionante, profunda, adictiva, y en la que se llevó a no utilizar ni una sola palabra que no existiera ya en el tiempo en el que está ubicada la historia que nos cuenta, y además no utilizar jamás ni qué, ni para qué, ni por qué, ni expresiones similares. Y así nos entregó en Extrañas una historia profundamente humana y que pone el dedo en la llaga precisamente en la necesidad de considerar y de reflexionar acerca de qué es lo que nos hace humanos y qué es lo que entendemos por humanidad en sentido biológico y en sentido profundo ético también. En El hombre, Arriaga simplemente da una cátedra de su oficio. Es una novela, pero es una ucronía. Una ucronía es la reconstrucción de la historia a partir de datos hipotéticos. Esta es su premisa. Entre paréntesis me hizo pensar en Óscar de la Borbolla, que tenía una columna en el periódico, en el Excelsior, que se llamaba así, Ucronías, en la que hablaba de las situaciones y los personajes reales de aquel tiempo, pero puestos en situaciones que no eran verídicas y sin embargo servían para contar la realidad y para plantear cosas importantes de la realidad de ese tiempo y de lo que significaba dentro del devenir nacional sobre todo. El hombre de Arriaga, pues, es una novela, pero es una ucronía. Y viene a cuento aclarar que es una ucronía porque es tal el oficio de Arriaga que bien podría uno asegurar que nos está hablando de personajes reales. Decidió Arriaga contarnos la historia de un tal Henry Lloyd, un personaje casi arquetípico. Es más, todos los personajes de la novela son casi arquetípicos, pero solo casi, porque en realidad son personajes humanos. Como nos deja ver en uno de los epígrafes que elige Arriaga para coronar esta novela o para presentar esta novela, a partir de una frase de Dostoyevsky: nada más fácil que señalar al malvado, nada más difícil que entenderlo. Y a partir de allí es que la novela entera está llena de personajes humanos que no son arquetípicos, pero que casi lo son, para dejarnos claro también, creo yo, que casi siempre estamos leyendo la realidad con moldes prefabricados en los que queremos eh, incrustar a fuerzas las situaciones y las personas que encontramos. Pero resulta que las personas, todos, no somos de molde y tenemos entrantes y salientes y aristas y tenemos cosas dulces y cosas amargas y tenemos bondades y tenemos maldades y tenemos sueños y tenemos ambiciones y tenemos derrotas y tenemos frustraciones y tenemos errores y tenemos aciertos. De todo eso está lleno esta novela. El marco narrativo es, parece,
la manera en la que se construyó, se autoconstruyó un tipo que, Henry Lloyd, que va a dar a Texas persiguiendo su ambición de ser un gran hombre y se convierte, sí, en un gran hombre, pero no solo para él ni para los que son cercanos a él, sino para el Estado mismo y para su país. Funda una dinastía y deja herencia en dinero, en valores, en perspectivas y en identidad. En identidad de varias ramas, de varias familias, de varias maneras de vivir, de un país completo incluso. Y esto nos lo cuenta Arriaga de manera polifónica. La novela tiene 6 voces, 6, 2 de ellas en narrador omnisciente y 4 en primera persona, cada una con su estilo, cada una con su identidad literaria, cada una con su formato incluso visual distinto, y que cada una está perfectamente clara y uno a la tercera vez que se encuentra cada una de las voces ya sabe quién está hablando. Está además también separada por distintos años, es decir, la historia se cuenta desde distintas perspectivas, pero también desde distintas épocas, desde distintas temporalidades, porque la historia se hace de distintos tiempos. Y ya nadie puede contar la historia completa desde una sola perspectiva. Ninguna, ni la personal de alguien, ni la de una región, ni la de una nación. Y lo que se cuenta es algo que ocurrió justo en el momento en el que Texas se separa de México, primero declara su independencia y después se agrega a la Unión Americana y empiezan a llegar más colonos y más gente a Texas para sentar las bases de ese estado que hoy bien podría ser una de las primeras economías del mundo si fuera un país. Y habla un par de narradores omniscientes en distintos tiempos, y habla una mujer norteamericana del sur, y habla un mexicano del norte, y hablan 2 esclavos, y nos cuentan la historia de un individuo, nos cuentan la historia de un hombre, nos cuentan la historia de el último agregado que hace una nación para ser lo que es hoy, y a los esclavos no se les designa con eufemismos, ni el narrador omnisciente, ni ellos mismos hablan de sí mismos con eufemismos. La palabra afroamericano solo está una vez en casi 700 páginas y viene al caso porque hay una parte del relato que se hace en la temporalidad desde 2024. Y en ese año ya existe esa palabra y ya se le usa de ese modo, pero en el tiempo del que se trata no existía esa expresión, se decía negro. Y así hablan de sí mismos los esclavos que cuentan parte de la historia y así ya se habla de ellos y ni por un momento está fuera de lugar porque está ubicada en donde tiene que estar. Sería oligofrénico que un esclavo del siglo XIX se refiriera a sí mismo como afroamericano. Y en otra de las voces visualmente no encuentra uno un solo signo de puntuación. Y sin embargo, es tal el oficio de Arriaga que a las 2 páginas uno ya tiene el ritmo adecuado para leer y casi nunca tiene que regresarse a ver dónde está el fin de la expresión, el fin de la frase, o dónde empieza una pregunta o dónde empieza una afirmación. No, queda claro. Pero incluso en donde no lo esté, o incluso si uno se toma el tiempo de regresar un poco simplemente para cotejar, se da cuenta también de que ahí hay un juego en el que unas expresiones se pueden fundir con otras y puede a veces tener varios significados la expresión según donde uno termine la frase, así como todo puede cambiar si uno pone una coma en un lado o en otro en una frase. Aquí también se juega con eso y al mismo tiempo es como una letanía, como un discurso largo, 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 porque lo hace un personaje a quien normalmente en ese tiempo al que se refiere y cuando lo está contando, no se le preguntaría su perspectiva de la historia. Pienso que en este texto existe una intertextualidad de 2 maneras al menos. Uno va encontrando a la Arriaga de las otras novelas, aquí adentro. Su manera de narrar aquí es independiente y está decidida en función de las necesidades de esta historia. Pero aquí se nota lo que ya hemos visto que es capaz de hacer Arriaga en sus otras novelas.
Y otra intertextualidad es que la novela toma su título de algo interno de la historia que nos cuenta. El resultado son casi 700 páginas de una novela que uno, cuando se va acercando el fin, casi tiene tristeza de que se vaya a acabar, y que cuando se acaba se queda uno reflexionando, y yo por lo menos me quedé con la idea de que tiene otra probable lectura, otra posible lectura esta novela. Al estar separadas estas 6 voces por distintas temporalidades, cada capítulo que viene siendo cada una de estas temporalidades está, en lugar de tener títulos con frases, tiene simplemente un año. Y así también puede uno reconocer cuál voz va a tomar el hilo. Creo que también se puede leer un poco como Rayuela. Primero todos los capítulos de un año, que son de una voz, luego todos los de otra, todos los del otro, todos los del otro. Es decir, tal vez esto, además de ser una novela contada a 6 voces, tal vez también pueda ser leída como 6 novelas. Creo que no inmediatamente, pero después lo intentaré esa lectura. Y solo de pensarlo ya me está dando emoción también, porque además los capítulos son hilados, se van tomando en donde se queda una voz, allí comienza en la siguiente vez que nos la encontramos. Y aunque cada uno de los capítulos es un solo párrafo de varias páginas, una vez más es tal el oficio que Arriaga sabe cómo llevarnos al ritmo adecuado sin que se sienta la más mínima necesidad de hacer una pausa en esa parte que estamos leyendo. Porque por el contrario, se necesita leer así, en esos golpes, en esas unidades de información contundentes y que van adentro de incluso de la psique del lector, y a partir de los cuales vamos a ir armando por piezas esas 6 historias que acaban de conformar la historia del protagonista, y que al mismo tiempo también él es polifónico, también él es no solo no solo de una dimensión. Como podrán ver, me parece una novela apasionante, una historia y unos personajes profundos, una excelente lectura para unas cuantas semanas. Juan Cruz, el crítico, uno de los críticos más reconocidos, tal vez el más reconocido de la literatura en español, asegura que algún día Arriaga va a ganar el premio Nobel. Yo, después de leer esto y de haber decidido que la voy a leer como les dije, al mismo tiempo ya tengo ganas, casi ansias, de ver qué será lo próximo que nos entregue Arriaga, si ya esto es de esta casi excelencia. Guillermo Arriaga, El hombre, Alfaguara, una novela monumental y una gran muestra y al mismo tiempo un homenaje al oficio de escribir.